Ok, bueno, buenos días a todos, vamos a todos y a todas, vamos a comenzar con la clase, esperemos que sus demás compañeros se vayan anexando conforme vaya pasando el, el tiempo. Bien, tenemos dos sesiones, es la sesión 4 y la sesión 5 de entornos virtuales, que es aulas virtuales, y la sesión 5 entornos colaborativos de publicación y gestión de información. Eh, Vamos a trabajar sobre ellos y vamos a comenzar con las participaciones. Los que estamos aquí vamos a comenzar con las participaciones para que entremos en materia. ¿Sale? Entonces, la primera lectura que vamos a trabajar es aulas virtuales. Aulas virtuales. Entonces, bueno, no sé si nos quisiera apoyar. eh, Joana, ¿nos podrías comentar algo sobre entornos virtuales? Adelante, nada más acércate un poquito por favor al micrófono Ok, para que te podamos ahí sí escuchar se bien. escucha. Sí, más o menos te escuchamos. Pues, bueno, de acuerdo a la lectura estaba algo pequeña, era de 5 páginas, pero hablaba de cómo son, bueno, en general hablaba de lo virtual Ajá, dentro de la educación, nos dice que lo semipresencial se refería a cuando nosotros, ahorita que estamos en la pandemia, y estudiamos por medio del teléfono, la computadora, pero también estuvimos pues estudiando presencial, o sea, en persona. ajá, Y también nos habla sobre las herramientas virtuales que son un apoyo en el tiempo de procesos de aprendizaje y de enseñanza. Y también traía un ejemplo de las universidades, que son virtuales, y esas nos mencionaban los beneficios que tenían y también el que consistían. Pues también nos hablaban de foros, de cómo están a través de correo electrónico, ajá. por vía de blog y también base información de páginas web. Entonces, yo estuve tomando un curso virtual y pues sí, hacen foros y es casi como, bueno, es prácticamente yo siento que lo que hacemos justo ahora, Ujú, solo que lo llaman foros. ujú. Y pues sí, que tienen diferentes herramientas para que tú puedas acceder a más información y poder realizar tus actividades y seguir aprendiendo. Ok, ok, muchas gracias, muchas gracias. Ahorita vamos a abundar más sobre estas herramientas digitales o estas herramientas virtuales que, pues como nos hemos podido dar cuenta en la lectura, eh, ya las utilizamos, de hecho, ¿no? Están en nuestra cotidianidad. Eh, Seguramente es mucho más fácil ahora estudiar teniendo estas herramientas, ¿no? Que podemos utilizar en el momento que deseemos, siempre y cuando con el inconveniente de que puede ser que estemos quizás enclavados en algún lugar donde no exista la señal aún, y entonces eso sería una complicación, ¿no? Em, con respecto a este trabajo virtual, dentro de esta pandemia nos ha sido muy útil debido a que podemos comunicarnos o hay una, digamos, traslado de información de bidireccional, es decir, los profesores proponen ciertos trabajos de manera ya sea a distancia o virtual. Hay que distinguir esos dos aspectos, ¿no? Y los alumnos, quizás no todos, tal vez en los grados medios, por ejemplo, secundaria o bachillerato, quizás no todos entregan. Sin embargo, eh,
los que entregan, hay una comunicación bidireccional con respecto a estos trabajos y ahí se les puede dar una revisión a esos trabajos que envían por fotos, una retroalimentación y finalmente evaluar de acuerdo a cómo es que están entregando sus trabajos posteriores el desempeño o la adquisición de conocimientos que los mismos jóvenes están realizando, ¿no? Bien, vamos a cerrar aquí para que participe alguien más. Eh, Avi, ¿nos puedes comentar algo, por favor? Sí, profe. Adelante, te escuchamos. Bueno, retomando lo que dijo mi compañera Joana, eh, pues nos dice que el aula virtual pues es un recurso, pues ahora ahora con lo que estamos viendo de la pandemia, ¿Sí? pues es un recurso que pues nos permite eh, pues acceder a las clases Uh-huh. eh, de forma pues en el chat, en este caso pues WhatsApp, Uh-huh. páginas web, para realizar los trabajos, eh, y pues hay información que requerimos, en este caso los PDF que nos manda, o más bien las lecturas. Uh-huh. Eh, También pues nos menciona herramientas eh, para poder realizar un aula virtual. Menciona el correo electrónico, el foro, el chat, los blogs, eh, cuestionarios y pues bueno, nosotros, en este caso, nosotros pondríamos como herramientas WhatsApp, Uh-huh. eh, Google Meet, con otros profesores estamos utilizando Classroom Uh-huh. y creo que nada más. Ok. Y pues bueno, también mencionaba algunas de las ventajas pues del aula virtual, que eh, es acceso a distintos medios desde mm, cualquier lugar que tenga acceso a internet. También pues que los horarios creo que sean más accesibles. En este caso, como nosotros no necesariamente tomamos todas las horas de clase, sino nada más una. Eh, También, pues, dice que promueve el autoaprendizaje, o sea que a nosotros nos permite, supongo que investigar es a lo que ustedes llamarían autodidacta o algo así. Uh-huh. Uh-huh. También, pues, eh, creo que sería una forma de trabajo en equipo. Eh, y pues nos menciona dos tipos de aulas virtuales, Uh-huh. que es creo que era, mm, ay Dios, se me fue la onda, perdón. No te preocupes. Mm, Rayos. Eh, ah, ¿Puedo ver en mi libreta? Claro, claro que sí, tú puedes tener Ay, tus apuntes es que ahí. se me olvidó, Sí, sí, puedes tener tus apuntes ahí. perdón. No, no, cuidado, adelante. Ok. Bueno, mencionaba tipo uno, Uh-huh. que era uso y manejo del aula virtual, Uh-huh. que en pues el profesor desarrolla mm, habilidades básicas en el manejo del aula virtual, aplicando pues distintas herramientas para potenciar y mejorar las prácticas presenciales.
Ujú. Y el tipo 2, que es el diseño de materiales interactivos multimedia, que pues se basa en la elaboración de materiales interactivos para incorporarlos al aula virtual, y en pues diseñaba sus materiales educativos de una forma rápida y sencilla. Eh, en este caso pues se podría decir que pues son las lecturas, nada más se busca, digamos, lo referente al tema, y usted ya descarga pues la lectura, Ujú. y pues creo que eso sería todo. Ok, ok, muchas gracias, Avi. Sí, efectivamente, el aula virtual em, se puede usar de dos maneras, ¿no? De hecho, o de más maneras, pero digamos el profesor o la profesora o el encargado de compartir esa información que intentará que en algún momento se convierta en posibilidad de aprendizaje, es precisamente intentando crear estos materiales que son necesarios para que los jóvenes o las señoritas puedan um, precisamente introducir o reafirmar el conocimiento que adquirieron vía plataforma, ¿no? Digamos que en este caso nosotros estamos trabajando de manera virtual, como si estuviéramos en un salón virtual, es decir, estoy físicamente sentado frente al micrófono y a la computadora, usando una herramienta que me permite hacer una conexión punto a punto, o que me permite hacer una conexión de uno a muchos, usando precisamente el Google Meet, y que estamos haciendo un salón virtual, ¿no? En ese sentido, estamos utilizando la virtualidad para poder comunicarnos. En el otro sentido, hay otras formas de trabajar también de manera virtual. Ya lo comentaba Joana con respecto a los cursos, que precisamente están posiblemente solamente el contenido de la materia del curso o de lo que se esté estudiando dentro de digamos dentro de la plataforma, pero no existe de manera presencial un profesor. Es decir, no significa que no esté ahí el profesor revisando trabajos, etcétera, pero no hay esta comunicación bidireccional en un momento dado o periódicamente como lo hacemos ahora, ¿no? En ese sentido, la virtualidad nos ayuda mucho ahora precisamente para poder alcanzar cada uno de nuestras metas educativas, ¿no? Cada una de nuestras metas educativas en el contexto en el que estamos, ¿no? Debido a que no podemos eh, hacer las actividades cotidianas que hacíamos anteriormente eh, por este problema de contagio. Sin embargo, muchos de nosotros hemos aprendido a trabajar la virtualidad, es decir, el mundo no se ha caído porque muchos de nosotros seguimos trabajando a distancia, ¿no? Algo que ya desde hace mucho tiempo existía, pero que nosotros no nos habíamos o no habíamos tenido la necesidad de trabajar a distancia, ¿no? Es decir, muchas de las empresas pueden seguir trabajando de manera virtual, eh, haciendo su trabajo dentro de la oficina. Tanto es así que eh, algunas de las empresas tienen horarios específicos y tienen equipos específicos o computadoras específicas, y gracias a una terminal
que les permite conectarse con un acceso, con una clave, pueden estar trabajando en la oficina sin la necesidad de estar en la oficina. Es decir, pueden estar elaborando algunos trabajos que, pues bueno, pareciera, digamos, como arte de magia, porque en la oficina todas las computadoras están prendidas y todas las computadoras están trabajando, es decir, están haciendo, tal vez están trabajando en un Word, están trabajando en un plan o están trabajando en cualquier otra cosa, y hay acciones que se están realizando en ese equipo, ¿no? En ese equipo. Aunque la persona que está haciendo eso lo esté haciendo desde casa. Entonces, eso nos permite la virtualidad. En el caso de lo educativo, no hemos llegado a esa, digamos, a esa, ay, se me fue el internet. Un segundo, no puedo creer que se me haya ido el internet. A ver, denme un segundo, señorita, se me fue el internet, ahorita me conecto. Ya, una disculpa, se me fue el internet por unos segundos. ¿Me pueden comentar en dónde me quedé, por favor, para que sigamos desde ahí? ¿Sí me escucho? ¿Sí me escucho, señoritas? ¿Me pueden comentar dónde me he quedado, por favor? ¿Sí? Creo que... oh, se perdió la señal otra vez, lo siento. Se me fue la señal nuevamente. Ay, Dios mío. Se me fue la señal nuevamente. Algo pasa. Fue el internet. Sí, el internet está fallando. Qué mal. Ujú. Ok, vamos a ver si ya. Vamos, vamos, conéctate. Vamos, vamos, conéctate. 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 Sí, el Gael. Vamos, vamos, conéctate. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué fallas ahorita? Ya está, creo que ya está. Bien, una disculpa, no sé si ya me escucho. Sí, ya se escucha. Ok, gracias Carlos, gracias. Una disculpa, se me fue el internet. Entonces, ¿me pueden comentar en qué me quedé, por favor? ¿Qué era lo que les estaba compartiendo? ¿Sí lo recuerdan?
¿no? Bueno, parece ser que tenemos problemas con la red, creo que todos nos estamos saliendo. Sin embargo, bueno, les comento desde donde yo recuerdo que, o me di cuenta que se perdió mi señal, ¿no? Les decía que pueden estar trabajando la gente desde, desde sus casas, utilizando las computadoras desde de su trabajo, y estas a su vez hacen, se ven los movimientos en ella, ¿no? Eso nos permite la virtualidad. Y en ese sentido, dentro de la educación, quizás no hemos llegado a desarrollar, al menos en nuestro país, esas habilidades, pero con estas tendencias y debido a que, pues bueno, el planeta está demasiado cansado, pues bueno, es muy probable que en nuestro futuro se que en nuestro futuro se vuelva a o volvamos a tener este tipo de pandemias, ¿no? Y pues bueno, la sociedad tiene que ir avanzando de alguna manera a la virtualidad. Yo no creo de ningún modo que lo virtual sea lo mejor, en el sentido de que lo humano se pierde, ¿no? Hay muchos estudios al respecto de esto, digamos, con este enfoque en educación, ¿no? Eh, Muchos comentan que hay demasiadas posibilidades de poder exprimir los entornos virtuales, ¿no? Ahora todo mundo sin excepción, a excepción claro de los adultos muy mayores, a excepción de ellos, todo mundo usa la internet, todo mundo usa YouTube, todo mundo usa Facebook, todo mundo usa WhatsApp, etcétera. Entonces estamos muy interconectados, lo cual esto se venía a ver o se dejaba ver, perdón, desde hace algunos años, ¿no? Con esta entrada de la globalización y de que ahora todo está conectado con todo, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, eh, ya es muy probable que todos podamos aprender lo que necesitemos aprender de esta manera virtual, ¿no? Sin embargo, otros comentan en estos estudios que es cierto que nos posibilita este aprendizaje, digamos, esta forma de aprender mucho más fácilmente, como lo mencionaba Abigail, de manera autodidacta, de manera autónoma, eh, pero que implicaría una separación de lo humano, ¿no? Esto se ha visto, digamos, por ejemplo, en la gente que estudia, o antes se veía mucho más, ahora ya no tanto, pero antes se veía mucho más en la gente que estudiaba, por ejemplo, materias concernientes a lo informático, es decir, a las tecnologías. Era gente que sabía demasiado, pero como trabajaban en un entorno solitario, se volvían precisamente eso, ¿no? Solitarios y huraños y no tenían mucha comunicación con la gente, etcétera, etcétera. Esto claro que ha ido cambiando porque hay mucha gente que ahora se dedica a pues a compartir estos conocimientos que ellos tienen y que lograron a través del tiempo por medio precisamente de las redes sociales, ¿no? Y claro que tiene una vida social, etcétera, etcétera. Ha cambiado este paradigma. En ese sentido, sí es importante que nosotros vayamos buscando estas herramientas que podemos utilizar en la virtualidad de nuestro día a día. Claro, con sus concernientes consecuencias, ¿no? Por ejemplo,
en las comunidades el internet no es tan potente como quisiéramos, ¿no? Un ejemplo somos nosotros. Justo ahora nos pasó que nos quedamos sin internet y pues bueno, y eso que estoy en mi caso cerca de la ciudad, se supone que debería de haber más cobertura, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora imaginemos o no imaginemos, estamos viviendo seguramente en esos contextos de precariedad con respecto a la señal, cómo es la educación, ¿no? La educación es entrecortada quizás eh, con, digamos, con las cosas que se están comentando. Ahora, nosotros como docentes o como estudiantes necesitamos buscar, digamos, esas estrategias para que efectivamente la información llegue a nosotros y la transformemos en conocimiento. Es por eso que en este sentido estas clases virtuales, en este salón virtual, en este mundo que cada vez se está volviendo más virtual, se graban, ¿no? Para que nosotros vayamos y repasemos lo que ahí se encuentra en esas clases, ¿no? Esa es una manera de hacerlo. Y esto se puede gracias a que dentro de la internet o dentro de esta virtualidad existen espacios físicos donde podemos guardar toda esta información eh, para que después pueda ser consultada. Ahora, eh, teniendo en cuenta los pros y los contras, ¿no?, de esta virtualidad, justo ahora tenemos más pros que contras, ¿no? Quizás uno de los contras más importantes con respecto a esta virtualidad es que no podemos mirarnos, es decir, sí, podríamos encender nuestras cámaras, ¿no?, y vernos físicamente, pero no podríamos sentirnos en el sentido más de el tacto, ¿no?, en el sentido más de esa caricia que sentimos cuando nos vemos, cuando nos abrazamos, cuando existe el tacto, ¿no? Es decir, cuando estamos conversando de manera más presencial, ¿no? Esto también de la virtualidad tiene que ver con este caminar de del mundo y cómo si nos ponemos en el contexto de hace 10 años no teníamos las posibilidades que tenemos ahora, ¿no? Hace 10 años quizás apenas estaban saliendo los primeros teléfonos inteligentes con una buena capacidad de RAM para ese entonces, un buen procesador, etcétera. Aún no se convertían en, digamos, computadoras, ¿no? En ese sentido, estas herramientas que van evolucionando son las que necesitamos trabajar dentro de esta virtualidad. Por ejemplo, nosotros para saber, para tener este contrapeso con respecto a lo leído y con respecto a lo introducido en nuestro pensamiento o a lo aprendido, se solicitan ciertas actividades que también son virtuales. Y aquí entra que quizás podríamos trabajar foros, ¿no?, debates, blogs, repositorio de datos, wikis en el sentido de Wikileaks, ¿no?, de donde dan información. También se puede trabajar el chat. De hecho, muchos de nosotros hemos usado el chat de esta misma plataforma para precisamente para comunicarnos con la otra persona. O también usamos el micrófono, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, se pueden realizar ciertas actividades de aprendizaje, ¿no?
la virtualidad significa no presencial, pero no estar de manera presencial no significa que no se puede aprender. De hecho, muchos de nosotros y muchas de nosotras hemos aprendido de manera autodidacta, ¿no? O hemos tenido autoaprendizaje. El autoaprendizaje o ser autodidacta no significa que yo he aprendido por mí mismo, es decir, yo descubro el conocimiento y lo aprendo. Siempre, siempre aprendemos con el otro, no hay posibilidad de aprender solo, siempre aprendemos con el otro. Un ejemplo es que en algunos espacios o en algunas noticias, no sé si son realmente verdaderas o son falacia, por ejemplo, algunos niños quedan en la selva, ¿no? Quedan en la selva y los niños no aprenden nada, ¿no? No aprenden nada desde el punto de vista de este ser racional que somos nosotros, ¿no? Pero, es decir, no aprenden a hablar, no aprenden a erguirse, no aprenden a asearse de la misma manera, etcétera, etcétera. Pero en el contexto aprenden con el otro, es decir, aprenden a hacer sus gruñidos, aprenden a hacer ciertas cosas que hacen ciertos animales, etcétera, etcétera. En ese sentido, para justificar que el ser humano no aprende solo, es decir, sí tiene autoaprendizaje, pero ese autoaprendizaje no es porque a él le vino la iluminación del cielo y ahora conoce algo, ¿no? Siempre es con el otro. De hecho, nosotros, o en este caso ustedes, que son la generación que sigue de nosotros, están aprendiendo gracias a lo que la generación pasada dejó. Es decir, las generaciones actuales son el reflejo y el aumento de las generaciones anteriores. Es decir, la generación de los años 50, la generación de esos niños era la generación callada, ¿no? Porque se les decía, aquí cuando los mayores hablan, los niños se callan. Y entonces ellos crecieron en esa burbuja, ¿no es cierto? Y esa generación dejó hablar a la siguiente generación y así hasta llegar a nuestras generaciones. Y en ese sentido, nosotros, gracias a estos avances dentro de nuestras generaciones y como consecuencia también de la tecnología, hemos logrado que precisamente ahora, en este periodo de pandemia, no tengamos que dejar de estudiar. Claro, tendremos que acostumbrarnos a esta normalidad que ya creo que va a ser normal, ¿no? Para seguir avanzando en nuestros proyectos, ¿no? Es decir, muchos de nosotros y muchas de nosotras, seguramente pues la gente que es más joven, sigue saliendo a trabajar, ¿no? O aprovecha salir a trabajar, ¿no? Sin embargo, sí se compromete porque tiene más tiempo, ¿no es verdad? Como que comentaba Abigail, los tiempos se acortan, hay una flexibilidad en esos tiempos, lo que permite precisamente esta virtualidad. En ese sentido, las virtualidades o las clases virtuales son: uno, a distancia; 2, no son presenciales; 3, se necesita forzosamente un medio que me permita o una herramienta que me permita tener comunicación con el otro o con la otra. 4, poder crear materiales didácticos interactivos. Y 5, poder usar esas herramientas, digamos, digitales que se encuentran dentro de esta virtualidad, ¿no? En ese sentido, no significa que no exista aprendizaje.
¿no? En el segundo sentido, para cerrar lo anterior, no significa que yo vaya a aprender solo, siempre aprendo con el otro, es decir, hay una virtualidad, pero del otro lado se encuentra la persona o las personas con las que estoy trabajando. 3. El aprendizaje, ya no me acuerdo qué número voy, pero el aprendizaje siempre ha sido responsabilidad del que aprende, no del que comparte. El aprendizaje siempre ha sido responsabilidad del que aprende, en el sentido de que es él, precisamente, el que sabe cuánto conocimiento tiene. En ese sentido, nosotros cuando somos autodidactas o cuando estamos allá del otro lado de la línea virtual, somos los responsables de aprender el conocimiento, ¿no? Y siempre ha sido el profesor, no el que sabe, sino el que es una guía, es el que facilita, es el que acompaña, es el que media, ¿no? Es precisamente aquel que va a un lado llevando el contenido, pero no del todo el aprendizaje. Ahora, claro que también es responsabilidad del profesor este acompañamiento. Es decir, en ese sentido, el profesor debe de ser el motivador, ¿no? Con una llamada, con solicitar quizás que se una o digamos con intentar que ingrese nuevamente a los espacios educativos virtuales, ¿no? Preguntando quizás cuál es el problema que se tiene con respecto a la inasistencia. Y bueno, y también debe de saber usar precisamente estas herramientas tecnológicas que se van a usar en este entorno virtual. Aquí ya lo comentaba su compañera, tenemos varias herramientas que desde siempre han existido, es decir, desde siempre. Yo creo que en el caso de ustedes, que son tal vez de los 98, 2000, etcétera, desde desde esa fecha ya existían ciertas cosas, como por ejemplo el correo electrónico, como por ejemplo los foros, como por ejemplo el chat. También empezaba a abrir los blogs, es decir, ciertas herramientas que podemos utilizar. De hecho, esta virtualidad también antes existía, ¿no? Era como un estudio a distancia. Por ejemplo, había una institución que todavía no había estas herramientas tecnológicas, pero digamos estaba la institución en algún lugar y por medio de la televisión, por medio de la radio, por medio de algunos anuncios, esa institución se daba a conocer, ¿no? Y eran precisamente instituciones donde podías estudiar a distancia, es decir, trabajaban por medio de correo, pero no por medio de correo electrónico, sino por medio del correo postal, digamos, ¿no? Entonces yo quería estudiar la prepa y estas personas me enviaban el material mediante correo. Yo iba a correo y lo recogía, ¿no? Hacía mis trabajos y lo volvía a llevar al correo, lo enviaba a la institución y me lo revisaban y ahí me regresaban precisamente la contestación. Y así se hacía estos estudios a distancia. Fíjense cómo desde hace mucho tiempo se intenta este tipo de virtualidad, es decir, gente que está trabajando y que tiene el deseo de estudiar y que tiene que buscar las maneras, ¿no? Justo ahora, yo les comentaba hace unos cuatrimestres atrás de la UNADEM, ¿no? De esta
universidad que se acopla a tus tiempos, es decir, tú puedes estudiar siempre y cuando tengas acceso a internet, puedes estudiar en el momento que tengas tiempo. Quizás llegas a las 5 del trabajo, descansas un rato y no sé, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, tú te pones a hacer tus trabajos de ese día de, eh, de la licenciatura que estés cursando, ¿no? Y te permite estudiar y te permite trabajar, ¿no? Hay otras formas, por ejemplo, algunas universidades ofrecen estudios sabatinos, es decir, o de fines de semana, es decir, que estudian quizás viernes en la tarde, sábado todo el día y de ahí hasta la otra semana, ¿no? ¿Para qué? Pues para que tengas el tiempo de poder trabajar toda la semana. Es decir, siempre se ha buscado esta manera de poder trabajar a distancia, ¿no? En ese sentido, ahora con esta posibilidad de correo electrónico, también se puede trabajar de manera, digamos, a distancia, como el primer ejemplo que puse. Claro que ahora ya hay otras herramientas como estos entornos virtuales educativos, como estos LMS, como el Moodle o algunas otras herramientas que nos permiten precisamente eh, estar de manera más virtual utilizando herramienta virtual dentro de una plataforma. También tenemos, como les decía, el foro, el chat. Avi mencionaba el WhatsApp, ¿no? Que por esa herramienta también podemos manejarnos. Hay otros, ahora hay otras herramientas como por ejemplo el... ay, se me fue el nombre, pero déjenme ver ahorita, se los digo. Como el Telegram, ¿no? Como el Telegram, donde también podemos utilizarla y, en fin, tenemos varias, digamos, varias formas de trabajar. Los blogs, donde podemos también subir precisamente estos contenidos, por ejemplo, Wikipedia. Wikipedia es un blog, de hecho, es un blog gigantesco donde cada persona sube lo que quiere subir y puede que sea certero o no. En general, ¿no? Eso es lo que pasa con Wikipedia. Los cuestionarios, los repositorios de datos. En este sentido, los repositorios de datos ahora ya son más como estos LMS, donde ya se alberga ahí la información, lo que permite que los profesores puedan tener muchos más alumnos con la misma información que está ahí. Y cada alumno está en un grupo virtual y ese grupo virtual puede acceder a esos datos, pero también otro grupo virtual puede acceder a los mismos datos en el mismo tiempo, ¿no? En ese sentido, la virtualidad. ¿Cuáles son las ventajas de esta virtualidad? Pues precisamente que nos permite a todos y a todas poder acoplarnos a esos espacios o que esos espacios los acoplemos a los nuestros. Es decir, nos permite hacer más actividades, ¿no? Y podemos, digamos, trabajar de mejor manera en este sentido de que no tengo que salir de casa, sino que ahí en casa, a la hora que yo tenga acceso a internet o a la hora en la que yo tenga acceso al tiempo para hacer esos trabajos, lo pueda realizar, ¿no? Bien, en general, ¿qué son las aulas virtuales? Son aquellos entornos que nos permiten seguir avanzando en nuestro conocimiento, avanzando en nuestras metas educativas, utilizando para ello materiales interactivos didácticos, ¿no?
y espacios dentro de la misma aula que me permiten obtener la información en el momento que yo la necesite. También me permite aplicar esta información o realizar esta información, introducirla en, digamos, en mis conocimientos y reflejarla en los trabajos o las entregas que tenga yo que hacer. Ay, se me fue el internet otra vez. Ok, se me fue el internet. Denme un segundo. Un segundito, se me acaba de ir el internet. Ya mero terminamos. Ya nomás vamos a ver lo de entornos colaborativos. Y ya vamos a ir finalizando la clase, ¿sí? Denme un segundo. No es posible que se me esté yendo el internet. Conéctate. Ok, ok, vamos, vamos. Sí, se me acaba de ir. Vamos, vamos. Conéctate. Conéctate. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 no seas malito. No me vais a estar fallando así mañana al rato. Sí, madre, está muy intermitente el internet. No sé qué le pasa. Vamos, conéctate. Vamos, 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 vamos. Ay, no, se me fue. Se me fue, se me fue. Vamos, 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 vamos. Vamos, conéctate. Vamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no, no, no puede ser, no puede ser. Ya, ok, creo que ya, vamos a ver. Estoy preparando para unirme ahora. Ya está, una disculpa muchachos, ¿sí me escucho bien?
Coméntenme por favor si me escucho bien. Ok, gracias Avi. Gracias. Una disculpa, ya vamos a terminar. Está muy intermitente ahora mi internet. No sé si están ocupando mucho la internet. Creo que hay problemas ahí con la conexión. Pero bueno, terminando, para ir terminando con respecto a esto de el aula virtual, bueno, eso es la que precisamente nos ayuda a poder seguir en este sentido realizando nuestras actividades educativas o tal vez las actividades de gobierno, las actividades etcétera, que nos permite usarla de manera eh, fácil, por decirlo de alguna manera, utilizando precisamente las herramientas que nos proporciona la misma virtualidad, ¿no? Y para ello necesitamos, en el caso de lo educativo, necesitamos o nos va a proporcionar también un espacio donde poder comunicarnos y además nos va a proporcionar material interactivo, ¿no? Es decir, didáctico que nos permita realizar nuestras actividades. En general, desde un punto de vista personal, creo que la virtualidad nos ha alcanzado desde hace mucho tiempo. Hemos hecho muchas cosas desde lo virtual y creo que ya se me fue otra vez el internet. Ay, no puede ser. Ay, no me hagas esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah. Ok, creo que me fui por otro ratito. ¿Me escucho bien? Coméntenme si me escucho bien y... Ah, sí, ok, ok. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora tengo algún problema aquí, pero bueno, si me escucho bien, continúo ya para ir cerrando. Voy a ir cerrando la clase. em, bueno, eh, en conclusión, el aula virtual o la virtualidad nos ayuda en este caso para realizar nuestras actividades y que no se queden paradas ahí, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo se viene manejando precisamente esta dirección hacia la virtualidad. Ya desde hace mucho tiempo se está trabajando precisamente algunas personas desde el hogar, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista muy particular, creo que cada vez estamos más cerca de hacernos más virtuales. Con respecto al siguiente tema, que es el trabajo colaborativo, tiene también que ver con precisamente la colaboración entre todos los que están dentro de del contexto, ya sea educativo, ya sea laboral, ya sea social, ya sea político, económico, etcétera, ¿no? Es decir, la lectura nos habla de un proyecto de arquitectura. Sin embargo, hay algunos puntos que podemos recuperar. Por ejemplo, que esta colaboración es el medio por el cual podemos alcanzar objetivos específicos. Y estos objetivos específicos se van a utilizar o se van a realizar utilizando algunas herramientas, en este caso de nosotros, orientadas a la tecnología, ¿no? Es decir, podemos colaborar. Un ejemplo que es práctico para mí, en el caso de los sistemas operativos libres. Por ejemplo, Linux es un sistema operativo libre en el sentido de que quien quiera, quien lo desee, lo puede descargar y lo puede utilizar o lo puede proporcionar, ¿no? Es decir, no es de paga.
Pero este sistema operativo, Linux en su conjunto de sistemas operativos, porque hay diferentes, todo mundo trabaja en ellos, y algunos de estos que trabajan de estos personajes que trabajan en este sistema operativo, precisamente lo hacen desde sus espacios. Es decir, a lo mejor alguien hizo una pequeña parte en España, otro la hizo en México, otro la hizo en Estados Unidos, otro la hizo en Europa, otro la hizo en China, etcétera. Es decir, esta virtualidad me permite a mí colaborar con lo que se tenga que hacer. En ese sentido se puede ejecutar de manera remota. Hay interacciones remotas, como cuando les ponía hace un momento el ejemplo de la virtualidad, de que hay ingenieros quizás o hay arquitectos que están trabajando desde su casa y se ven en la empresa, se ven los planos, cómo se están moviendo, cómo hay esa interacción, ¿no? Para que pueda haber esta cooperación se necesita la comunicación, ¿no? Se necesita la comunicación y se necesita la coordinación. En ese sentido, nosotros podemos tener estos entornos colaborativos con respecto a lo mismo educativo. Por ejemplo, yo les podría pedir a ustedes que entre dos expusieran algún tema, ¿no es cierto? Y podríamos utilizar las herramientas que nos proporciona precisamente la tecnología para que nos pusiéramos de acuerdo, cada quien pudiera hacer una exposición, o entre ambos se hiciera una comunicación y ambos pudieran exponer, ¿no? Es decir, a lo mejor alguien presenta desde su casa y entre los dos van exponiendo, o entre las dos. En ese sentido, los entornos de colaboración. Ahora, con respecto a la publicación y gestión de información, bueno, ya lo vimos en estos espacios de la internet, donde podemos hacer blogs, por ejemplo, ¿no? O donde podemos hacer wikis o wikipedias, o donde podemos compartir la información. Puede ser ya sea Google Meet, que se puede compartir, grabar y ponerlo específicamente en YouTube, o se puede hacer en Facebook, o se puede compartir información en Instagram, o se puede compartir información en infinidad de espacios que nos podemos apropiar de acuerdo a una cuenta, ¿no? Por ejemplo, Google Meet es un espacio público ahora por este proceso de pandemia, que nos permite hacer muchas actividades en el mismo, y esto también se puede publicar en otros espacios, digamos, más donde se pueda alojar información. En ese sentido, la publicación de información puede ser específicamente en estos espacios que antes he mencionado. Ahora, con respecto a la gestión de información, en nuestro aspecto, en nuestro sentido, o en este contexto específico educativo, la gestión de información va a ser pura y específicamente o explícitamente educativa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo canales secundarios con respecto a YouTube, ¿no? Y esos canales secundarios son de otros temas, por ejemplo, de juegos, de armado de computadoras, o por ejemplo de tutoriales de canciones, etcétera, etcétera, o cosas de esas. Son diferentes. Entonces ahí estoy gestionando la información. Espero me explique yo con esta pequeña puesta de información en la mesa. Y entonces, los entornos colaborativos, para ir cerrando, los entornos colaborativos son aquellos espacios donde precisamente más de una persona
comparte información o comparte ideas, específicamente colabora con ese grupo de colegas, por decirlo de alguna manera, y llegan a un objetivo específico entre todos, ¿no? En ese sentido hay una colaboración. Con respecto a las publicaciones, ya les decía que las podemos poner en un espacio YouTube. Ahora hablando de esto, de estas herramientas virtuales, YouTube, Facebook, Instagram, no sé, los estados de WhatsApp, etcétera, etcétera. Para buscar estos espacios donde se publica. Y con respecto a la gestión es saber qué se va a publicar en qué espacio, ¿no? Por ejemplo, Twitter siempre tiene la característica de ser más político, es decir, no se meten cosas que no tienen que ver con la política, o muy poco, digamos, tiene que ver con el país, con los países. Es la herramienta tecnológica que utiliza la gente, digamos, de un nivel cognitivo superior, ¿no? Bien, en ese sentido, los dos temas, ¿no? Lo que son las aulas virtuales, que, como lo decía Joana en un principio, son como cursos y que podemos utilizar foros, que podemos utilizar las herramientas tecnológicas como esta que estamos usando ahora, actualmente, y los entornos precisamente colaborativos de publicación y alojamiento y gestión de información, ¿no? Entonces, yo cerraría ahí. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, con gusto la comentamos. Adelante, las escucho. O los escucho. ¿No? ¿Todo bien? ¿Alguna preguntita? ¿Algo que quieran comentar? Muchas gracias, Avi. Bien, también recordarles nuevamente que sería importante que ustedes tomen notas de todo lo que comentamos, y también las envían. Eso ayudará mucho a su calificación. ¿Sale? Bien, si no hay ninguna otra pregunta, si no hay ningún comentario o algo que quieran agregar, vamos a trabajar con la tarea para la próxima clase, que sería la sesión 6. ¿Sale? La sesión 6. Bien, de la sesión 6 son dos temas, que es publicación de contenidos y portales de alojamiento de información. Publicación de contenidos y portales de alojamiento de información. Ok, y entonces, como es portales de contenidos y portales de alojamiento de información, lo van a leer y me van a crear entonces precisamente eso. Traten de buscar en la red un blog. Claro, espero lo puedan hacer desde casa. Un blog, y ahí precisamente me describen precisamente qué cosa es un portal de una publicación de contenido y qué son los portales de alojamiento. ¿Sale? Busquen dónde poder hacer un blog. Hay diferentes espacios. No les pido uno en específico, sino hay diferentes espacios donde ustedes
pueden realizar un blog. Vean cuál es su formato y traten de guiarse por ese formato. Les pediré que cuando hagan su blog me envíen una captura de pantalla del blog para que vea yo la dirección y todo lo que ustedes escribieron, y también me manden la dirección para que yo pueda entrar a su blog, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar, agregar, preguntar. ¿Todo bien? Ok, muy bien, Abby. Gracias. Duda, porque entonces sería, sería un blog como tal, entonces, y en Sí. el blog que vamos. ¿Qué van a hacer en el blog? Bueno, en el blog me van a comentar qué es una publicación de contenidos, y también en el mismo blog me van a comentar qué son los portales de alojamiento de información. ¿Sale? El blog lleva ciertos formatos, entonces ustedes tienen que adecuarse a esos formatos para que se vea como blog. ¿Sí, Gise? ¿Me expliqué? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que comentar? ¿No? ¿Todas son expertas haciendo blogs? Bien. Bueno, pues entonces ese sería el trabajo. Espero que lo puedan hacer desde casa, como les digo, utilizando estas herramientas. Ya sé que muchas de nosotras nos va a costar un poquito más, pero intenten realizarlo, ¿no? Y bueno, pues yo me despediría, eso sería todo de mi parte, y nos veríamos en la siguiente clase. ¿Les parece? Nos veríamos en la siguiente clase, que es mañana. Nos toca a las 8. Nos toca a las 8 la clase, entonces espero que nos podamos conectar luego, porque también ya tengo, digamos, otras actividades, y para que podamos tener la clase normal. Bien, pues me despido. Que pasen una bonita tarde. Un saludo a todos y a todas. Les envío un fuerte abrazo. Cuídense mucho, por favor. Estamos en este proceso todavía muy crítico de pandemia. Eh, entonces hay que cuidarnos para no caer. Algunos de nuestros compañeros de la misma universidad les ha tocado, por desgracia, vivir muy de cerca estos procesos. Algunos de ellos están enfermos, entonces sí hay que cuidarnos. No echemos en saco roto la información que nos proporciona la Secretaría de Salud. Hay que cuidarnos mucho y cuidar a los nuestros, y bueno, seguir adelante, ¿no? Ojalá y esto se acabe pronto. Vean que ya vienen las vacunas, ya van a empezar a vacunar a la gente adulta, y con eso va a, digamos, a aminorar el peligro, cuando menos para estas personas, ¿no? Bien, que estén bien, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos. Hasta luego, Avi.